Un campo magnético no aplica fuerza alguna a una carga eléctrica que esté en reposo. Sin embargo, si la carga eléctrica está en movimiento, existe una fuerza magnética llamada fuerza de Lorentz. Es perpendicular tanto al campo como a la dirección de movimiento de la carga. La fuerza se expresa convenientemente utilizando al producto vectorial. Como la fuerza magnética que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento es siempre perpendicular a la velocidad, la fuerza no la hace aumentar ni disminuir. En lugar de eso, las cargas tienden a seguir trayectorias, en forma de circunferencia o de hélice. En campos magnéticos no uniformes, las cargas eléctricas pueden ser atrapadas, como en el caso, por ejemplo, de los cinturones de radiación de Van Allen. Cerca de las regiones polares, las partículas cargadas se acercan a veces lo suficiente como para chocar con la atmósfera, emitiendo luz, como los electrones al chocar con una pantalla de televisión. Ese es el origen de la espectacular aurora en los polos norte y sur. Sin embargo, en general, el efecto del campo magnético es mantener las partículas cargadas lejos de la Tierra. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protegiéndonos de las partículas energéticas del Sol y de los rayos cósmicos, de manera que en realidad somos afortunados por tener el campo magnético de la Tierra. Es una de las cosas que estimulan la vida en la Tierra tal como la conocemos. Algunos otros planetas tienen campos magnéticos. Júpiter, Saturno y Urano tienen campos magnéticos. Venus no tiene un campo magnético. Y en realidad, aunque antes la gente solía llamar a Venus gemelo de la Tierra porque son de tamaños similares y están casi a la misma distancia del Sol, ahora sabemos que no es ese el caso. Venus es como una Tierra en decadencia y la razón es que no tiene campo magnético que lo proteja como lo tenemos en la Tierra. Cuando William Gilbert proclamó que la Tierra se comportaba como un imán gigante, apenas se dio cuenta de que había dado con uno de los ingredientes decisivos que hacen posible la vida en la Tierra. Sin duda hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del magnetismo, pero no olvidemos que todo comenzó con este libro de William Gilbert. Un libro que de hecho es muy raro. Se cree que solo existen 60 y tantos ejemplares de esta primera edición en todo el mundo. Y este ejemplar en particular es más especial porque tiene una inscripción en la primera página que se cree fue escrita por el propio Gilbert. Si esto fuera cierto, esta es la única muestra conocida de la escritura de Gilbert. Sin embargo, este libro, valioso y excepcional, no es lo más antiguo que se ha escrito sobre magnetismo. En realidad, hay un manuscrito sobre magnetismo que proviene de más de 300 años antes de que se editara el libro de Gilbert. Fue escrito por un hombre llamado Pierre de Maricourt, también conocido como Peter Peregrinus. Hoy diríamos peregrino, para recordarlo, Perico el Peregrino. Me gustaría decirles todo lo que se conoce sobre este personaje misterioso. Tenemos un manuscrito de él llamado epístola, que es la palabra latina para carta, una carta escrita por él. El título de esta carta es Carta sobre el imán de Peter Peregrinus de Maricourt a Sigyrus de Fouquecourt, soldado. Punto. Fin del título. Luego, la carta en sí es una descripción del comportamiento de los imanes, algo sobre magnetismo y nada en absoluto sobre el propio Peter. Solo al final de la carta y a manera de conclusión dice: en el campo de batalla, en el sitio de Lucera, en el año de nuestro Señor de 1269, 8º día de agosto. Y esto es todo lo que se sabe acerca de Peter Peregrinus. Basados en esta información, los historiadores nos han dicho que era un ingeniero del ejército de Carlos de Anjou, rey de Sicilia, que era de cuna noble, que provenía de Maricourt, en la Picardía, que era teólogo y a lo mejor incluso franciscano. ¿Que cómo saben los historiadores todo esto? Tengan en cuenta que ellos tienen imaginación erudita. Bueno, no solo los eruditos tienen imaginación.
El propio Peter Peregrinus era imaginativo. Fue el primero en inventar una máquina magnética de movimiento perpetuo. Fue la primera de una larga serie. Y cuando no funcionó, como pasó con las demás que vinieron después, fue el primero en echarle la culpa al tipo que se la fabricó. Pero sus agudas observaciones sobre el comportamiento de los imanes convirtieron este manuscrito en algo sumamente valioso. Hay 31 copias conocidas de este manuscrito, y según los módulos de la Edad Media anteriores a la invención de la imprenta, eso significa que el tal manuscrito debió de ser todo un bestseller. Al menos una de estas copias cayó en manos de William Gilbert, ya que Gilbert lo cita profusamente e hizo gran uso de este trabajo y de esta carta que nos llega desde la noche de los tiempos. Y hablando de tiempo, se nos ha terminado. Así que ya saben, hasta el próximo día.